Hola chicos, hoy os traigo guía de la pre-release de Avatar que será el próximo 14 de noviembre. Vamos a ver 4 consejos rápidos sobre cómo es la pre-release, las habilidades nuevas que va a haber y qué tenéis que tener en cuenta de esas habilidades y después ya entraremos a ver los arquetipos y las cartas claves de cada arquetipo. Dicho esto, empezamos. Primero de todo, tenéis que saber que en esta pre-release funciona por cajas de colores. Tenéis que elegir una de las 5 cajas, cada una de un color, verde, rojo, blanco, azul y negro, para que tengáis en la caja pues 5 sobres normales y un sobre del color que habéis elegido. Esto es importante, solo hay un sobre del color que habéis elegido, los otros 5 sobres son sobres normales. Por lo tanto, si elegís caja verde, por ejemplo, tendréis más cartas verdes de lo normal, pero sigue siendo una probabilidad, porque sí, en un sobre vendrán muchas verdes, los otros sobres serán aleatorios. Se puede dar el caso que sí que os tengáis más verde de lo normal, pero podréis tener muy mala suerte y tener muy poco verde. Aquí es al azar. Después, otro punto importante siempre son los removals. En las pre-release siempre tenéis que tener removals en los mazos, no os olvidéis, es muy importante. El removal lo guardamos para las amenazas que haya y nosotros tenemos que tener nuestras propias amenazas y defenderlas. En este caso, los removals blancos son bastante temporales, no es un removal final, sino que tienes la habilidad de controlar el aire, que luego la vemos más en detalle, pero controlar el aire no elimina la amenaza, simplemente la quita, pero luego el rival puede volverla a jugar. Por lo tanto, los removals blancos son más temporales que definitivos. Los removals azules son un poco mixtos, tenéis cosas más temporales, como regresar la criatura a la mano, y cosas más definitivas, pues por ejemplo un contrahechizo, los encantamientos que haces que la criatura pues deje de ser una amenaza, pero te arriesgas a que en cualquier momento le puedan quitar el encantamiento. Entonces, azules es más control, más variado, pero también es menos definitivo. Negro es los más definitivos, suelen ser casi siempre matar criaturas, pero la contraparte es que tienen más condiciones o efectos negativos. Por ejemplo, poner contador -1/-1, solo puedes matar a una criatura de 1 de resistencia, destruye la criatura pero tiene un coste adicional si sacrifica una criatura, si hace target a una criatura, perdón, una criatura de valor de 3 de maná o menos, o más, perdón, destruir la criatura objetivo que no tenga contadores, o exiliar la criatura, pero si recibió daño este turno, creas una ficha de pista. Bueno, no, exilia la criatura objetivo, si recibió daño, creas una ficha de pista. Rojo es casi como negro, también son removals más definitivos, suelen matar a la criatura, pero la matan por daño, entonces están más limitados a la resistencia de la criatura. Pues hacer 2 de daño, hacer 2 a veces 5, hace 1 punto o hace 4, hace 3 puntos de daño. Los rojos suelen ser hacer daño, por lo tanto, pueden matar a las criaturas, un removal más definitivo, pero estás limitado a la resistencia de las criaturas. Y por último, verde suele basarse más en que tú tengas criaturas fuertes para que tus removals sean eficientes. Lo típico, hacer que tu criatura luche contra otra criatura, hacer que tu criatura haga daño igual a su daño a otra criatura, y alguna cosilla tenéis de destruir encantamientos o artefactos, que eso también está bastante bien, porque en las pre-releases suele haber muy poco removal de encantamientos. Después, no me voy a centrar, la curva de maná, esto simplemente lo recuerdo siempre, en la caja de la pre-release tendréis un sobrecito que os dirá cuál es la curva de maná ideal para el mazo que tenéis que montaros. Tenéis que montaros un mazo de 40 cartas, como siempre. No lo comenté en el último vídeo, lo comento en este porque siempre me lo recuerdan. Te tienes que hacer un mazo de 40 cartas, pero entre partidas puedes cambiar las cartas si quieres. Si dices, ostras, contra este rival me interesan más estas cartas, o estoy viendo que esta carta no funciona, puedes cambiarlas con las otras cartas, obviamente que te hayan salido de la caja, pero puedes modificar el mazo. No estás limitado al mazo que has montado en un principio. Por último, los arquetipos los comentaremos más en detalle después de hablar de las habilidades de nuevas, pero comento ahora una pequeña pincelada. Hay muchos arquetipos, pero en mi opinión, los 5 arquetipos de la izquierda, que siguen la curva normal de maná, blanco, azul, negro, rojo, verde, estos son los principales. Los de la derecha creo que los han puesto de relleno. ¿Por qué han puesto estos arquetipos de relleno? Mi teoría es que como tú compras una caja de un color y tienes más posibilidades de tener cartas de ese color, puedas montar cualquier arquetipo. Es decir, si tú te compras la caja roja y
vas a tener muchas cartas rojas y te da la mala suerte que tienes muchas rojas y muchas blancas, pues existe el arquetipo rojo-blanco. Aunque no sea de los principales, pues existe. ¿Qué pasa? Que estos arquetipos de la derecha, en mi opinión, la mayoría son más temática que arquetipo. Por ejemplo, el negro-verde de contadores +1/+1 no es que sea un arquetipo que combas cosas por poner contadores, simplemente que tienes muchas criaturas que ponen contadores, pero no tienes combos con poner contadores. Lo mismo pasa con sacrificio. Entonces los de la derecha son arquetipos un poquito más débiles. Para mí los principales son los de la izquierda. Lo bueno, si os compráis una caja de un color, pues ahí simplemente tenéis 4 arquetipos que memorizar. Por ejemplo, si voy a comprar la caja roja, pues mira, rojo negro, rojo verde, azul rojo, rojo blanco. Pues me aprendo estos 4. Dicho esto, pasamos a hablar de las habilidades nuevas. En primer lugar tenemos controlar el fuego X. Controlar el fuego X, siempre que esta criatura ataque, agrega X maná rojo. Este maná dura hasta el final del combate. Aquí hay 2 puntos importantes a tener en cuenta. El maná que generas es rojo. La mayoría de criaturas que controlan el fuego son rojas, pero también hay criaturas negras que controlan el fuego. Las criaturas negras que controlan el fuego también generan maná rojo. Por lo tanto, esas criaturas solo entran en arquetipos negro-rojo. Después, ese maná dura hasta el final del combate. Eso también es importante. Normalmente el maná se pierde entre pasos. Cuando tú declaras atacantes y pasas al paso de bloquear, se suele perder el maná que tienes en el aire. Este maná de controlar el fuego no se pierde. Solo el maná de controlar el fuego. Ojo, el resto del maná lo seguiréis perdiendo entre pasos. Y, por último, hay otro paso importante que tenéis que saber. Las reglas de Magic establecen que siempre que lanzas un hechizo y siempre que pasas la prioridad y te sobra maná, tienes maná en el aire, como se suele decir, tienes que anunciarlo al rival. No podéis pasarlo por alto, no decirlo, que el rival se le olvide que tenéis maná en el aire y luego vosotros usáis ese maná y le pilláis desprevenidos. Tened mucho cuidado con eso, porque en tiendas competitivas, en ambientes donde la pre-release sea muy seria y muy estricta con las reglas, muy competitiva, os pueden penalizar por no cumplir esa regla, ¿de acuerdo? Siempre que paséis la prioridad, siempre que lancéis un hechizo y tengáis maná todavía en el aire, maná que os sobre, lo tenéis que anunciar. Mi consejo, decirle al rival, oye, pongo un dado en la mesa para señalizar este maná y así los dos nos acordamos en todo momento. Pero tenedlo en cuenta, os pueden penalizar por eso. Después, la ventaja de controlar el fuego, generas maná para la fase de combate, tenéis que combinarlo con habilidades o instantáneos que podáis lanzar. Tenéis que poder aprovechar ese maná. Tenéis que combinar esas criaturas con estas dos cosas. Muchas de las criaturas que controlan el fuego además tienen habilidades activadas que las hacen más fuertes, lo cual combina con controlar el fuego. La táctica, si tenéis varias criaturas que controlan el fuego y que además se pueden hacer fuertes, podéis esperar a que el defensor elija cómo defiende para que vosotros solo uséis ese maná para hacer fuertes las criaturas que os interesen en función de cómo os hayan bloqueado. Por lo tanto, las habilidades activadas, siempre acordaros que podéis esperar a que el otro defienda para luego decidir cómo usar el maná de controlar el fuego para activarla. En segundo lugar tenemos controlar el aire. Controlar el aire para mí es la más complicada de entender. Controlar el aire te permite exiliar una carta para que luego su controlador la pueda volver a lanzar pagando 2 de maná. Cada criatura, cada carta que tenga controlar el aire hace target a distintas cosas y eso es lo que más os puede confundir. Hay cartas que controlas el aire sobre una criatura que tú controlas, otras controlas el aire sobre una criatura que controla el rival, hay alguna que controlas el aire sobre un hechizo que hayan lanzado. Entonces, tened muy en cuenta sobre qué tipo de carta funciona cada controlar el aire. En segundo lugar, el controlador de esa carta luego la puede volver a jugar pagando 2 de maná. Sigue teniendo que respetar los tiempos del hechizo. Es decir, si tú le controlas el aire sobre una criatura y le exilias esa criatura, luego el rival tiene que lanzar ese hechizo de criatura por 2 de maná, pero lo tiene que hacer durante su main phase. No lo puede hacer como un instantáneo ni nada de esto. En cambio, si hicieras controlar el aire sobre un instantáneo que te han lanzado, el rival seguirá pudiendo lanzar ese hechizo como instantáneo pagando 2 de maná. Entonces, los 2 puntos importantes: los objetivos que podéis hacer y que hay que respetar los tiempos para volver a devolver el hechizo. Controlar el agua. En tercer lugar tenemos controlar el agua. Para mí, controlar el agua es la más chula de las habilidades que han puesto en este set. Controlar el agua X significa que tienes que pagar X de maná para activar esa habilidad, pero puedes usar
criaturas, puedes girar criaturas o artefactos para que te ayuden a pagar ese coste de maná. Es como un convocar, pero los artefactos también funcionan y está en habilidades o hechizos. Aquí hay dos partes. Por un lado, muchas criaturas tienen como habilidad controlar el agua y después hay hechizos que tienen como coste adicional controlar el agua. Los hechizos que tienen coste adicional controlar el agua, considerarlos como una especie de convocar. Sí que es verdad que tiene la ventaja que podéis girar artefactos para pagar ese coste. Por lo tanto, las cartas de controlar el agua comban con las cartas que hay de crear pistas, que en esta edición hay muchas. Las pistas, pues si no las vas a utilizar, las puedes girar para pagar esos costes de controlar el agua. También puedes usar otros tokens, como por ejemplo comida, pero son menos comunes. El token más común en esta edición es el token de pista. Por lo tanto, conviene combinar cartas de controlar el agua con cartas que os generen pistas. Y por último tenemos controlar la tierra. Controlar la tierra X significa que pones X contadores en una tierra, esa tierra se convierte en una criatura, sigue siendo una tierra, y súper importante, cuando muera o sea exiliada, exiliar también, es decir, morir o exiliar, regresas la tierra al campo de batalla girada. Esta habilidad para mí es chulísima, comba con muchísimas cosas de ediciones pasadas. El problema es que dentro de la pre-release comba con menos cosas, o es más difícil combarlo con menos cosas. ¿Por qué destaco esto? Porque si tú no vas a combar controlar la tierra con otra cosa, es decir, por ejemplo, el tejón topo sí que tiene la habilidad que las tierras que controlas con contadores +1/+1, las que has usado controlar la tierra, tienen la habilidad de arrollar. De acuerdo, esto comba. Luego puedes usar también en terrenos expansivos para que esos terrenos expansivos, cuando los sacrificas para buscar una tierra, pues vuelves a tener terrenos expansivos y lo puedes volver a usar el turno que viene, o cosas del estilo. Pero si no vas a combar nada, tened en cuenta que controlar la tierra es peor que crear un token. Es decir, si el tejón topo no me diera arrollar a las tierras, crear una tierra, o sea, hacer que una tierra sea un 2/2 es peor que crear un token 2/2 directamente, porque como es una tierra, tengo que elegir si voy a usar la tierra como criatura o como tierra, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante de controlar la tierra es que podáis combarlo, porque si no lo podéis combar, estáis usando una habilidad que es peor que crear un token. Vale, vamos a hablar de los arquetipos. Hay 10 arquetipos, por lo tanto, no me puedo entretener mucho hablando de cada uno de ellos, porque si no el vídeo va a durar 40 minutos. Por lo tanto, voy a tener que ir rápido a hablar máximo 1 o 2 minutos por arquetipo. Empezamos por los de la izquierda, que para mí son los principales. Blanco-azul son voladoras. Cartas clave del arquetipo de voladoras son Katara, que cuando tiene controlar el agua X, todas tus criaturas se vuelven XX. Por lo tanto, puedes convertir a tus voladoras en 5/5 y arrasar al rival. El problema que tiene Katara es que es telegrafiado, porque vale 5 de maná, vas a bajarla en un turno y vas a tener que usar la habilidad en el segundo turno. Por lo tanto, tu rival va a poder reaccionar e intentar lanzar algún removal. Eso es lo que tenéis que tener cuidado con Katara, porque seguramente os la intentarán eliminar en cuanto pise mesa. Si jugáis contra este arquetipo, Katara la tenéis que eliminar en cuanto pise la mesa. Después, nómadas del aire pasa desapercibido porque es común y es solo de 2 de maná, pero para este arquetipo es muy buena. Todas tus criaturas voladoras ganan +1/+1. Entonces, ya estás haciendo que todas tus criaturas voladoras se vuelvan más buenas y puedan meter más presión. Además, te crea una pista que, como hemos dicho, viene bien para las habilidades de controlar el agua. Y en tercer lugar, como carta especial de este arquetipo, tenemos a Aang. Aang tiene flash, vuela, controlas el aire sobre una criatura o hechizo, por lo tanto puedes exiliar un hechizo. Recordad que luego os lo pueden volver a lanzar. Y se transforma controlando el agua 8, que es caro, pero recordáis, si tenéis pistas o criaturas, os puede ayudar a pagarlo. Lo importante, cuando se transforma, vuela, arrolla, es un 5/5, y cuando ataca, pone un contador +1/+1 sobre cada criatura girada que controles. Eso le incluye a él mismo, por lo tanto ya por atacar es un 6/6. Y pondréis un contador +1/+1 sobre otras criaturas que estéis usando para atacar porque estarán giradas, por lo tanto se vuelve muy buena. Lo mismo que pasa con la anterior carta, es telegrafiado. El rival va a saber que tenéis esta carta, que la vais a poder transformar en cualquier momento para hacer un ataque masivo. Os recomiendo que os acordéis de esta carta porque como es transformar, mucha gente que no conozca la carta no estará preparada para esta transformación y de que les den ese golpe final. Vosotros, si jugáis contra este arquetipo, acordaros que Aang tiene esta habilidad. Sobre el resto de cartas, en azul tendréis más cartas con volar, son cartas caras, muchas son de 4 de maná. Destaca la lechuza, que tiene flash, vuela, vigilancia, coste X y 2 de maná, le pones X contadores y robas cartas
cartas igual a la mitad de X redondeando hacia abajo. Por lo tanto, para mí el coste ideal es lanzarla por 4 de maná. Por 4 de maná es una 3-3 que vuela, vigilancia y además robas una carta. Si lo combinas, lo que he dicho, el encantamiento ese es súper clave para este arquetipo, porque lo combinas con ese arquetipo, con ese encantamiento, es una 4-4 con vuela y vigilancia, muy buena. El resto de voladoras son normalitas, pero tienen cosillas para ponerse contadores o hacerse un poquito más fuertes. Este arquetipo, lo he dicho, lo tenéis que combinar con cartas para hacer las criaturas voladoras un poquito más fuertes y con cartas de crear pistas. Yo os aconsejo que intentéis tener superioridad aérea respecto al rival, pero tampoco os volváis locos con no defender o no bloquear, porque este arquetipo es débil contra la presión. Si os hacen mucha presión, lo vais a pasar mal. También tiene algunas cartas en blanco que os pueden ayudar a ganar un par de vidas que os den un poquito más de espacio contra esa presión. Por lo tanto, también meter algunas cartas de ganar vidas en este arquetipo está bastante bien. No sé si es de los mejores arquetipos, puede meter mucha presión, pero si no tienes cartas súper buenas, te van a meter mucha presión con el agro. En segundo lugar tenemos azul negro robar 2. Para mí este arquetipo es de los peores. Porque no hay una carta clave que yo vea de este arquetipo. Sí que es verdad que en azul negro tenemos Azula, que es una carta muy buena. Si vais a jugar azul negro, jugadla. Firebending 2, cuando ataca, el oponente exilia una criatura no token y exilia una carta no tierra de su cementerio, y durante tu turno puedes jugar esa carta con flash y pagando maná de cualquier color. Por lo tanto puedes usar este Firebending 2. Es muy buena. El problema no tiene nada que ver con el arquetipo de robar 2 cartas, que se supone que es usar cartas para robar y cartas que tienen habilidades especiales cuando robas tu segunda carta. Por ejemplo, el halcón, pues cuando robas tu segunda carta tiene +2/+0, se vuelve una 3-2, bastante buena, pero tampoco es una maravilla. Hay cartas en negro, sobre todo en negro, y una o dos en blanco, en azul. Hay cartas que ganan un poquito o hacen alguna cosita cuando robas tu segunda carta, pero ningún combo ni nada muy especial. Pues el águila, cuando robas tu segunda carta, cada oponente pierde una vida, tú ganas una vida. Está bien, ¿no? Pero no es ninguna locura este arquetipo. Este arquetipo se basa en que intentes robar cartas para tener superioridad de cartas y ganar así. Los combos de cuando robes tu segunda carta son un plus, porque son muy poquitos, no es lo principal de este mazo. Entonces, para este arquetipo yo os recomiendo que no os volváis locos en intentar usar ese trigger de robar segunda carta, sino que os centréis en tener cartas buenas y tener esa superioridad de robar cartas. En tercer lugar, negro-rojo, mazo de agro, el agro de toda la vida. En este caso, cartas importantes que tenéis Zuko, con el que podéis meter presión desde el principio de la partida, porque solo vale 2 de maná. Cada main phase pierdes 2 vidas, por lo tanto te va a ir debilitando, pero le puedes elegir ponerle un contador para hacerlo más fuerte, robar una carta, tener maná. Es una 2-3 de base, que en el siguiente turno pues ya puede ser una 3-4, una 4-5, crece muy rápido, es muy buena. Y Ozai es una bestia. Arrolla, controlar el fuego 4, prisa, por lo tanto el turno que la bajas ya la juegas. Vale 6 de maná, es lo malo, pero como tiene controlar el fuego 4, puedes recuperar ese maná en el mismo turno en el que lo bajas con la prisa. Y después no pierdes el maná que no hayas usado durante la fase de combate. Bueno, durante cualquier fase no pierdes el maná. Se vuelve rojo, eso sí, pero no pierdes ese maná. Y se vuelve indestructible cuando tengas 6 o más de maná sin gastar. Como tiene Firebending 4 y prisa, prácticamente el mismo turno que lo bajas lo puedes hacer ya indestructible. 7-7, arrolla y prisa. Es una bestia, es muy bueno. El resto de cartas negras y rojas son también bastante buenas. Muchas con Firebending, muchas con habilidades para hacerlas muy fuertes, que combinan con el Firebending. Para mí, de todas las pre-releases, agro siempre suele ser un arquetipo muy bueno, pero para mí en esta edición es un arquetipo especialmente bueno. Para mí va a ser de los más fuertes. En cuarto lugar, rojo-verde, criaturas de fuerza 4 o más. También es el típico arquetipo que siempre suele haber en las pre-releases, pero en mi opinión, en este caso es un arquetipo que ha ganado mucho. Normalmente es un arquetipo que no me gusta, en esta edición ha ganado bastante. ¿Por qué? Porque puedes usar controlar la tierra, que es muy abundante en las cartas
cartas verdes para poner contadores +1/+1 en una criatura y hacer que esa criatura se vuelva más fuerte. Recordad, cuando usáis controlar la tierra para poner contadores en una tierra y convertirla en una criatura, no estáis obligados a hacerlo sobre una tierra nueva. Es decir, no hace falta que conviertas muchas tierras en criaturas, sino que te puedes centrar en una o dos tierras e irles poniendo más y más contadores cada vez que uses controlar la tierra. Y con eso conseguir las criaturas de fuerza 4 que activan las habilidades. Cartas clave. Top. Hay varias cartas de top y todas son buenas, en mi opinión. Por ejemplo, esta de 4 de mana rojo-verde. Cada vez que lanzas un hechizo, controlas la tierra 1. Entonces, lo dicho, no hagáis convertir muchas tierras en criaturas, sino cada vez que lances un hechizo, vas haciendo una tierra o dos más fuertes. Además, si es una lección, pones un contador adicional +1/+1. Es decir, cada vez que lanzas una lección, pones 2 contadores en una tierra. Pues 2 tierras, como mucho, las haces fuertes, pero no hagas muchas tierras. Otra carta clave es Boomy, porque cuando hace daño de combate a un jugador, untapeas todas las tierras y tienes una fase de combate adicional donde solo pueden pegar las tierras. La segunda parte para mí es la trampa. Es decir, si usas esta habilidad, untapeas las tierras, las vuelves a enderezar y ya las puedes volver a usar como tierras, que es lo que hemos dicho que es el problema de controlar la tierra, que eliges si usar la tierra como criatura o como tierra. Con esta carta puedes pegar con todas las tierras y luego volverlas a enderezar para usarlas como tierras y lanzar hechizos. Por lo tanto, no tienes por qué usar esta segunda fase para volver a pegar con tus tierras, a no ser que ya tengas una ventaja muy grande y vayas a destrozar tu rival con esta segunda fase de combate. Por lo tanto, Boomy es muy buena para este arquetipo. Otras cartas que son buenas del arquetipo, pues cualquiera que controle la tierra, vas añadiendo contadores. Otra de top, que también es muy buena, la verde, el bandido ciego, porque tiene fuerza asterisco. Un asterisco es el número de contadores que tienes en todas las tierras que controlas. Por lo tanto, si vas usando controlar la tierra para poner contadores en dos tierras, vas a hacer que top, la bandida ciega, sea muy buena. En general, siempre que veáis a top, da igual qué carta sea, suele ser buena. Además, combina con rojo, que tienes cartas muy buenas de agro y de controlar el fuego. Y después tenemos verde-blanco aliados. El mazo de aliados se basa en tener criaturas de tipo aliado y que comben entre ellas. Como cartas claves, en los refuerzos del loto blanco, que tiene vigilancia, tus otros aliados tienen +1/+1. La carta viene muy bien para este arquetipo. Hearth King Lieutenant también es una carta buena para los aliados porque va poniendo contadores cuando los aliados entran o cuando él entra. Y otra carta otras cartas que pueden estar bastante bien otra carta buena de este arquetipo es Frente Unido. Creas tokens de aliados y además pones un contador +1/+1 sobre cada criatura que controlas. Otra carta que está muy bien para este arquetipo es Hakoda. Tiene vigilancia 3/5. Puedes mirar la primera carta de tu mazo y si es una carta de aliado, lanzarla y puedes sacrificarla para salvar a tus criaturas. De este arquetipo es parecido al blanco-azul de criaturas voladoras, pero en este caso se basa más en combinaciones con aliados que depender en que tus criaturas vuelen. Hay muchas cartas que comban con aliados. Los aliados pueden ser tokens, pero también es importante que es un tipo de criatura de muchas cartas. Muchas cartas de verde y blanco son de tipo aliado, por lo tanto comban casi todas entre ellas. Además tienes en verde controlar la tierra, que está muy bien, y tienes otras cartas, pues top, la bandida ciega sigue entrando bien en este arquetipo si tienes controlar la tierra, aunque pierde un poquito. Vamos ahora con los arquetipos que para mí son débiles. En primer lugar tenemos blanco-negro, sacrificio. En este lado tenemos como cartas claves Toll of Wars, los Scavengers y Heibai. Todas son cartas que ganas algo por sacrificar. ¿Qué pasa con este arquetipo? Que no tienes motor para sacrificar criaturas y estas tres son las únicas que ganan algo por sacrificar. El resto de cartas negras y blancas no son cartas que te den motor para sacrificar tus criaturas y no ganan cosas porque sacrifiques criaturas. Sí que es verdad que muchas criaturas negras hacen algo al morir, lo cual comba un poquito con el sacrificio, pero es que no tienes motor para sacrificarlas. Al final, si te haces este arquetipo, pues tendrás que tirar por criaturas negras fuertes, criaturas blancas fuertes, combinarlo a lo mejor con aliados, porque en
blanco hay mucho temática de aliados, y con pistas. Puedes usar las pistas para activar los triggers de sacrificar cosas, porque los sacrificios no solo son de criaturas, sino también de permanentes. Bueno, de permanentes en general. Por lo tanto, puedes generar pistas para luego poderlas sacrificar. Después tenemos azul-rojo, lecciones de combate. Para mí, de los arquetipos débiles, este es el mejor. Azul-rojo se basa en lanzar hechizos de lección y obtener ventaja de ellos. Hay dos tipos de carta. Algunas tienen ventaja cuando lanzas el hechizo y otras tienen ventaja solo por tener el hechizo en el cementerio, lo cual está muy bien porque ya no te limita a tener que lanzar el hechizo para ganar cosas, sino que lo puedes lanzar primero el hechizo y luego jugar la otra carta que tenga esas ventajas. Cartas claves, esta Soka, que cada vez que lanzas un hechizo de artefacto o de elección gana contadores y además es barata para bajarla rápido e irla haciendo más fuerte, aunque no es muy buena porque tampoco la vas a hacer muy fuerte, no vas a lanzar 5 lecciones muy rápido, sino que vas a tardar en lanzar lecciones y hacerlo fuerte. El dragón es el caso que os digo, que son las criaturas de este arquetipo que para mí son las buenas, que ganan ventaja por tener cartas en el cementerio. En este caso no son lecciones, son cartas de no criatura o no tierra en tu cementerio, pero casi siempre van a ser las lecciones. Por lo tanto, que tengas cartas en el cementerio hace que esta voladora se vuelva muy fuerte. Y sobre todo, para mí, la carta más importante de este arquetipo son los dragones gemelos. ¿Dónde están? Aquí, los dragones gemelos. Cuando lo casteas, si tienes una lección en tu cementerio, creas una copia de este dragón. Por lo tanto, un dragón que vuela Firebending 2, si encima le haces la copia y tiene la habilidad para hacerlo más fuerte, pues por 5 maná estás sacando dos dragones 4/4 con Firebending, volador, los dos tienen la habilidad de hacerse más fuertes. Es una carta muy buena si tienes lecciones en el cementerio. En general es un arquetipo de los débiles que es el que más me gusta, porque hay muchas cartas, sobre todo en azul, que ganan ventaja por tener cartas de elección en tu cementerio. Negro-verde, contadores +1/+1. A este arquetipo le pasan lo mismo que con el de sacrificio. Tienes 2 o 3 cartas que ganan ventaja por poner contadores. Daily es una de ellas, ¿no? Cuando ataca, cada oponente pierde X vidas y tú ganas X vidas, donde X es el número de criaturas con contadores +1/+1. Bueno, está bien. Pero en el resto de cartas de este arquetipo, de verde y negro, no son cartas que ganen beneficio por poner contadores +1/+1. Son cartas que ponen contadores +1/+1. La mayoría por controlar la tierra y otras pues por otras habilidades. Pero al final ganas poca cosa por poner contadores +1/+1. Pero es un arquetipo que tienes muchas cartas de poner contadores y hacer criaturas fuertes. Al final es un arquetipo del típico de verde, de tener criaturas fuertes a base de ponerles contadores. Después tenemos rojo, blanco, agresivo, expansivo. Este es un arquetipo que se basa en tener muchos tokens de aliado y ganar ventaja por tener eso, un gran número de criaturas. Tiene pocas cartas clave, como puede ser Jet, que gana ventaja por tener, bueno, hace daño por tener muchas criaturas y luego pone contadores. Los Sun Warriors tiene Firebending X, donde X es el número de criaturas que controlas. Los músicos están bien porque cuando atacan das +1/+0. Si tienes muchos tokens puede venir bien. Entonces al final es una variante del arquetipo de aliados, pero el arquetipo de aliados utiliza el tipo aliado de las criaturas, porque hay muchas verdes que son aliados. El rojo-blanco no utiliza tanto ese tipo, sino que se basa más en crear tokens de aliados. Es un poquito más débil que el verde-blanco, pero, lo dicho, son arquetipos de un poquito de relleno, más de temática, pero está bastante bien porque, claro, las cartas rojas son buenas, en blanco tienes muchas cosas que coman con aliados, entonces es un arquetipo que dentro de los malos, pues está bastante bien. Y ya, por último, tenemos verde-azul, aceleración y lecciones. Este arquetipo, para mí, dentro de los arquetipos malos, es también el siguiente bueno, como el de lecciones de combate, es una variante del de criaturas grandes. Este arquetipo se basa en intentar usar lecciones y la parte azul para robar cartas y la parte verde para rampear maná y lanzar criaturas grandes. Como cartas clave, pues tiene la tortuga león, que es una carta muy buena, 3/6, pero tiene como contraparte que no puede atacar ni bloquear hasta que no tengas 3 o más lecciones en tu cementerio. Mientras tanto, pues rampea maná. La herbolaria, pues también rampea maná y puedes usar 2 manás, puedes generar 2 manás para castear hechizos de lecciones. Por lo tanto, va bien. Otra carta, no es que sea clave, pero lo mismo, es un 2/3 con Defender, pero que puede atacar en cuanto ya tengas lecciones. Al final, lo dicho, este arquetipo se basa en el de criaturas grandes, pero utilizas la parte azul para robar cartas y lanzar lecciones que te ayuden a rampear, pues robando
más cartas o buscando tierras, la parte verde para rampear y poder lanzar los hechizos de criaturas pues más caros, que sean criaturas muy fuertes y difíciles de matar. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya sido útil y sobre todo me sabe mal no haber podido entrar más en detalle de las cartas y consejos de cada uno de los arquetipos, pero como he comentado antes, hay 10 arquetipos y no me puedo explayar mucho en cada uno de ellos, porque si tardo 3-4 minutos en cada uno de ellos me voy a 40 minutos solo hablando de arquetipos y el vídeo se hace larguísimo. Dejadme en los comentarios si hubierais preferido que me centrara más en las cartas aunque fuera un vídeo muy largo, y si os ha gustado dadle like y suscribiros.